recibir del Señor y pueda ser bendecido con su palabra. Pero que entendamos esto, porque mire, hermano, es tremendo que usted venga a la iglesia, hermano, y ni siquiera el pie así se mueva, ¿verdad? Ni siquiera, pero aquí no es de que solo así se mueva, aquí es de que usted hasta brinque. Amén. Sí, ¿sabe usted que cuando nuestro cuerpo se mueve es porque está vivo? Amén. Cuando ya no se mueva, entonces sí preocúpese y diga: Señor, mi Dios, ¿qué está pasando conmigo? ¿Verdad? Porque mire, vamos a hablar del poder de los que mueren. Y usted va a decir: hermano, ¿cómo que el poder de los que mueren? ¿Tienen poder los que se mueren? Yo le pregunto, ¿tienen poder los que se mueren? Entonces mire, es importante que pensemos bien esto, porque cuando nosotros nos damos cuenta que el morir nos trae poder, que el morir nos trae bendición, entonces nosotros tenemos que aprender a morir. Amén. ¿Cómo le gustaría morirse a usted? Ay, ¿cómo? Dormida, dice la hermana. Mire, hermano, ¿cómo le gustaría morirse? ¿Sabía usted que tenemos que prepararnos para morir? Amén. Si usted no se prepara para morir, va a morir mal. Si usted se prepara para morir, va a morir bien. Hasta riendo se va a morir. Amén. Va a decir, puede ser así, claro que puede ser, porque Dios es grande. Pero el asunto es que nuestra muerte sea victoriosa. Por eso cuando el apóstol Pablo dice: sorbida es la muerte en victoria, ¿sabe qué está diciendo? La palabra sorbida ahí está diciendo: devorada es la muerte en victoria. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que aprender a destruir a la muerte. Amén. Sí, y a vencer a la muerte cada día. Cuando nosotros, mire, el cristiano aquí ni le digo que cuando usted está vivo le hace así, como empieza la alabanza, y después ya usted está, hasta brincando, ¿eh? Pero cuando usted está muerto, ¿qué pasa? En la iglesia no se mueve nada. Pero allá afuera ponen una música y está. Están vivos para el mundo, pero para Dios están muertos. Pero de los que tienen poder, el que tiene poder en su muerte está muerto para el mundo. Así es. Pero está vivo para Dios. Amén. Amén. Mire, es importante que nosotros pensemos en eso y lo entendamos, porque hermanos, fíjese que en la Biblia vemos hombres que murieron y en su muerte eran victoriosos, todavía en su muerte eran victoriosos. Entonces ahora el asunto está que si usted está aquí, pero usted no tiene poder de nada, ni en su muerte va a tener poder. Entonces el que nosotros aprendamos a morir nos da poder, nos da victoria, nos da triunfo, nos da éxito, nos da glorias. Entonces mire, yo quiero llevarlo por la Biblia y lo voy a dar por un pasaje muy conocido. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta dónde? Hasta que Él venga. Entonces nosotros nos dieron esa encomienda de anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero fíjese que lo que está diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Oiga, hermanos, está diciendo que en la forma de tomar la cena uno anuncia la muerte del Señor, porque ahí nos pesa el Señor, ahí nos examina el Señor, hermanos, en la Santa Cena. Y también nosotros tenemos el poder de poder examinarnos, y si no aprendemos a examinarnos, entonces podemos estar comiendo mal y no estamos, hermanos, digeriendo bien lo que estamos comiendo. Entonces no estamos haciendo bien las cosas. Entonces el Señor decía que cuando uno coma, dice que digiera bien el pan y tome así el vino. Pero dice, porque por eso hay muchos, mire cómo está diciendo, por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, dice. ¿Y qué más dice? Y unos duermen. Entonces quiere decir que el dormir, cuando es el momento de comer,
quiere decir que entonces usted está débil espiritualmente, no está fortalecido porque no puede comer en la mesa del Señor, se está durmiendo en la mesa del Señor. Entonces dice, como no disciernen el cuerpo, dice, algunos están enfermos y otros están debilitados, dice, y otro duerme. Entonces la iglesia del Señor no tiene que ser débil. La iglesia del Señor tiene que ser fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Cómo tiene que ser la iglesia del Señor? A ver, quiero oírlos. ¿Cómo tiene que ser la iglesia del Señor? Fuerte, fuerte. Sí, hermanos. Si hasta cuando nacemos, si no lloramos fuerte, nació enfermo o nació muerto. ¿Qué pasa para que el bebé se compruebe que está vivo? Se echa una llorada, pero de acá buenas, ¿no? Con grito, ¿verdad? Entonces ahora, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, hasta lloramos con grito muchas veces. Cuando José recibió a sus hermanos y les dijo que él era su hermano, ¿cómo lo hizo? Así bien, es su hermano, ¿eh? ¿Cómo la ven? ¿Qué hubiera dicho usted? Como dicen algunos cristianos, yo lo soy, qué chido, dice. Así hablan. Yo no hablo así, ¿verdad? Pero lo hacen. Y dice usted, ¿qué diría usted así nomás? No, hermano, José les dijo, soy su hermano. Y lloró a grito abierto, que todo el pueblo lo supo. Mire qué tremendo. Ay, si yo grito llorando aquí, todos allá afuera lo van a hacer. ¿Y qué importa? Que lo sepan. Que usted tiene vida, amén. Que usted tiene vida en el Espíritu. Y que usted está muerto para el mundo, pero está vivo para Dios, amén. Entonces cuando usted venga aquí, usted venga dispuesto. Prepárese con tiempo, y para que cuando usted entre por esas puertas, usted entre con alabanza, usted entre con gozo, usted entre con acción de gracias, amén. Porque mire, el no saber darle gracias a Dios trae juicio. La Biblia lo dice en Romanos 1, los que no supieron darles gracia, los entregó a una mente reprobada. Entonces quiere decir que usted dirá, pero eso es para los del mundo, no, también para nosotros, porque muchas veces estamos aquí pero no somos agradecidos. Qué bonito cuando cantaba, pero tan agradecido. Ah, qué bonito se oye, ¿verdad, hermano? Pero hay que cantarlo con gratitud, hay que cantarlo con gozo, hay que cantarlo con alegría, ¿sí o no? Entonces, a eso tenemos que entender. Nosotros estamos, hermano, a veces equipando a una iglesia que se predispone a no recibir, a una iglesia que se predispone a estar desganada y sin fuerzas. Ay, pastor, pero ¿qué vamos a hacerle? Sí, fíjese que cuando uno se duerme en un culto es porque uno es indiferente. Ah, pero es porque uno está cansado. No, déjese de cuento, no es que esté cansado, solo porque esté cansado se duerme. No, es porque viene ya dispuesto a dormir y no viene dispuesto a recibir. Es indiferente a la palabra. A ver, duérmase manejando. A ver. No va a amanecer aquí. Entonces es lo que tenemos que entender. Aprendamos a ser agradecidos y a decirle al Señor, Señor, yo quiero estar vivo para ti. Por eso, ¿cómo dice la Biblia? Estoy predicando el poder de los que se mueren, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Amén. Pero ¿cómo dice la Biblia? Para mí, el vivir y el morir es ganancia. Entonces hay un morir donde ganamos y tenemos que aprender a morir por eso. Entonces aquí es donde yo quiero que usted vea, debemos de anunciar la muerte del Señor. ¿Hasta dónde? Hasta que Él venga. Y fíjese, hermano, que cuando yo veo eso, a mí me asombra eso, porque yo digo, los hombres de Dios decían, traemos la muerte de Cristo en nuestro cuerpo, decían. Cuando yo leí ese pasaje que traemos la muerte de Cristo en nuestro cuerpo, yo dije, Señor, yo también quiero traer la muerte de Cristo en mi cuerpo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros en nuestra carne debemos de estar muertos para este mundo. ¿Sí me oyó? Y el que está muerto para este mundo quiere decir que hasta con su carne está glorificando a Dios. Por eso es que cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y qué dijo? Y lo que vivo en la carne, dijo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que su carne le enseñó a anunciar muerte. Y a su carne le enseñó a que testificara de que Cristo estaba ahí en su carne. Mire, es importante. Entonces cuando nosotros hacemos eso, empezamos a avanzar. Entonces mire, déjenme avanzar unos versículos aquí porque quiero empezar a hablarle desde aquí. El apóstol Pablo le habla a los Filipos y les dice que él quería conocer a Jesús. Pero ¿sabe cómo quería conocerlo? Mire cómo dice, cómo quería conocerlo. A fin de conocerle, dice.
y el poder de su resurrección, dice, y la participación de sus padecimientos, dice. ¿Y cómo dice que quería ser? Llegando a ser semejante a Él, dice. Pero semejante ¿cómo? En su muerte. Y que usted diga, hermano, quiere conocer a Cristo en sus padecimientos, en su resurrección, pero quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender. ¿Sabía usted que Cristo, antes de ir a la cruz, ya estaba preparándose para su muerte? Tanto que estuvo entrenando y estuvo orando mucho tiempo. Y en esos tiempos de oración le decía al Padre que si había de pasar la copa de Él, que no fuera como Él quería. Entonces cuando usted dice que no sea como yo quiero, Padre, ya usted está diciendo, Padre, estoy empezando a morir. Que no sea como yo quiero. Cuando nosotros somos los que queremos una iglesia a nuestro antojo, predicaciones a nuestro antojo, hermano, todo a nuestra manera, no hemos muerto. Entonces aquí es donde nosotros vemos que cuando empieza uno a morir, hermano, uno empieza a decir, Padre, que no sea como yo quiero, que se haga tu voluntad, Padre. Y esa voluntad prospérala en mi vida, que yo me goce de saber que tú me estás permitiendo morirme a este mundo, morir a los deseos de mi carne, y que ya no se va a hacer lo que yo digo, sino que de aquí en adelante estoy dispuesto a hacer lo que tú dices, Señor. Si tú me dices que haga tal cosa, yo lo voy a hacer, Señor. Si tú me dices que necesito cambio, yo lo voy a llevar a cabo, Señor. Pero, Señor, yo quiero prosperar en tu voluntad, sabiendo que ya no vivo yo, ya no vive en mi carne, y si vive, vive en ti, pero ya no vive para los placeres, ya no vive para este mundo, vive para ti, Señor. Mire, hermanos, qué sometimiento al que llevó Pablo a su carne, a un sometimiento verdadero, porque nosotros los cristianos hemos querido que ser cristianos para llevarnos la de pachanga todo el tiempo. Sí, hermano, de pura pachanga, pachanga, pachanga. Y hermano, ¿qué ha hecho para el Señor? Hermano, ¿cuánto ha progresado en su vida espiritual? Hermano, ¿cuánto ha progresado en usted mismo? Dese cuenta, porque tal vez usted, su vida cristiana tal vez es nada más, me presento el domingo, hermano, ahí nos vimos, pastor, hasta el próximo, hasta la próxima. Pero, ¿qué está haciendo para el Señor? ¿Está muriendo para Cristo? ¿O no ha aprendido a morir? Entonces aquí es donde nosotros entramos al punto que Pablo dice, en su muerte yo quiero llegar a ser semejante a Él. Mire qué importante, ser semejante a Él. Cristo empezó a morir estando en vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Amén. Bueno, ahora mire, el testimonio de los que vencieron en su muerte. Vamos a encontrar, hermanos, a un hombre que murió con su ofrenda. Usted va a decir, hermano, eso es tremendo, porque realmente cuando hablamos de los grandes héroes de la fe, hermanos, tal vez usted llegaría a decir, yo no le llego ni a los talones a uno de esos, pero usted debe rebasarlos porque usted está en un tiempo de mayor bendición. Amén. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Entonces no diga que no le puede llegar ni a los talones, usted tiene que ser mayor que esos que fueron anteriores a nosotros. Entonces mire cómo dice aquí la Biblia. Abel, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, ¿qué dice? Aún habla por ella. Mire, hermano, qué tremendo que la ofrenda de Abel se compara con la ofrenda de Cristo. Y dice, qué tremendo, hermano, porque la ofrenda de Abel se convirtió en un sacrificio, donde Abel tuvo que morir. Y dice que Dios da testimonio de la ofrenda de Abel. Si usted le preguntan, ¿por qué murió Abel? Por causa de su ofrenda. ¿Y dónde entendemos que por causa de su ofrenda? Porque dice la Biblia que a Caín le entró celos de que Dios no vio con agrado su ofrenda, y desde ahí empezó el problema, hermano. Mire, dice que Abel le dio de lo mejor a Dios. Quiere decir que para que uno demuestre que ha muerto, uno tiene que aprender a ofrendar, hermanos, delante de Dios, no lo que uno cree, sino lo que Dios te pide.
Y Abel no solo ofrendó lo material, sino que junto con su ofrenda material ofrendó su vida. Por eso dice la Biblia que la ofrenda de Abel nos habla hasta el día de hoy. Oye, hermano, usted va a decir qué tremendo. Una vez un predicador en Guatemala dijo que le hablaras a tu dinero para que regresara a ti. Y una idea un poco rara, ¿verdad? Pero la Biblia no me dice que yo le hable a mi dinero, sino la Biblia dice que mi ofrenda me hable a mí. Amén. Mire qué diferente, ¿va? Que usted vaya a meter la mano a la bolsa, hermano, y la ofrenda le diga, no soy ofrenda perfecta, no soy ofrenda de gratitud, no soy ofrenda de acción de gracias, soy ofrenda mezquina. Y usted dice, cállate, no hables. Soy ofrenda mezquina. Que te calles. Deja que yo ofrende. Sí, pero me estás ofrendando a mí, le dice la ofrenda. Y le está hablando, hermano. Por eso la Biblia dice que la ofrenda de Abel habla hasta el día de hoy. ¿Y qué dice, hermano? Que Abel era justo. ¿Qué dice, hermano? Que su ofrenda fue perfecta. ¿Qué dice, hermano? Que fue agradable a los ojos de Dios. ¿Qué más dice, hermano? Que Dios da testimonio hasta el día de hoy, dice. Y habla de la ofrenda de Abel. Oiga, qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros llegamos. ¿Y por qué se perfeccionó su ofrenda? Porque él aprendió a morir. Mire qué tremendo. Aprendió a morir. Entonces aquí es donde nosotros vamos, hermanos, a la situación de estamos aprendiendo a morir cuando ofrendamos, estamos aprendiendo a morir en nuestro caminar diario, estamos aprendiendo a morir cuando tenemos problemas en el hogar, estamos aprendiendo a morir cuando tenemos una pequeña discusión con la pareja, con la esposa. Estamos aprendiendo a morir cuando los hijos a veces reclaman algo y no nos parece justo y queremos como gritar, ¿verdad, hermanos? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender. Si tú mueres con tu ofrenda, entonces Dios va a hablar por ti. Mire qué importante, Dios va a hablar por ti. Lo que te parezca injusto, Dios va a hablar por ti. Dios te va a defender y va a decir, como dice por Abel, ¿va? Hasta el día de hoy su ofrenda habla. Está viva su ofrenda. Mire, hermano, pero él murió. Su ofrenda está viva hasta el día de hoy, pero él murió. Entonces, mire qué importante saber tener ofrendas vivas delante de Dios. Ahora mire, aunque el primer testimonio que tenemos, aparte de estos, podríamos decir, o el mayor, mejor decir, el mayor testimonio que tenemos de estos, de los que murieron con poder, hermanos, es el de Cristo. Amén. Porque Él fue la ofrenda perfecta. Amén. Que dio el Padre, hermanos, para rescatarnos a nosotros. Y su ofrenda habla hasta el día de hoy. Amén. Aquí dice la Biblia que la ofrenda de Jesús es mayor que la de Abel. Fíjese, porque la ofrenda de Abel hasta el día de hoy pide venganza, pero la ofrenda de Jesús hasta el día de hoy perdona a los pecadores, nos rescata del pecado. Amén. Entonces mire qué importante. Señor, quiero morir. Quiero morir. ¿Usted puede decirlo hoy o tiene miedo? ¿Tiene valor? Decirle, Señor, quiero morir. Quiero morir ofrendando mi vida para ti, Señor. Quiero morir ofrendando mi vida para ti, Señor. Mira, bueno, ahora seguimos. Ser semejante al Señor, hermano, y la ofrenda de Abel hasta el día de hoy habla. Hebreos 11:22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Oiga, hermano, que usted esté vivo y diga, hermano, ¿saben qué? Si me muero aquí, por favor, no me vayan a tocar las golondrinas. No, ese no, hermano. Pero que diga, hermanos, por favor, sepúltenme como debe de ser. Mire, hermano, eso fue lo que estaba diciendo Abel. No me vayan a dejar aquí, hermanos. Se llevan mis huesos, por favor, a la tierra que el Señor los ha prometido. Oiga, hermano, eso es tremendo. ¿Sabe por qué? Por eso es que yo le hablo a usted de morir con poder. Es importante, porque él antes de morir preparó su sepultura, hermano, y dijo, no me vayan a enterrar aquí, me llevan por favor a la tierra prometida. Él quería ser alguien que murió victorioso y entró a la tierra prometida, hermano. Mire qué tremendo mensaje, ¿verdad? Pero dice que todo era por fe. ¿Se da cuenta? Por
por la fe Abel, por la fe José, dijo esto. Pero hermanos, yo me imagino que si en el tiempo que vivimos la iglesia no despierta, iba a decir, ¿sabe qué, hermano? Papá José, me sale más barato quemarlo. Me sale más barato, fíjese. ¿Por qué no me da chance que mejor le pague la funeraria para que me entreguen un tazoncito hasta de lujo, fíjese? Ahí sus huesos y todo ya hecho polvo. Y si usted quiere me voy al mar y ahí los tiro, o se los pongo de abono a los árboles. Y, hermanos, fíjense que es tremendo, pero mire, yo siempre he dicho, si yo voy a hacer algo, tengo que tener la convicción para hacerlo. Tengo que tener el conocimiento escritural para decir, ¿por qué no hago esto? Porque, hermanos, es tremendo, hasta el día Dios nos sigue hablando hasta el día de hoy, de que, hermanos, ¿qué es el cuerpo, hermano? ¿Cómo dice la Biblia en 1 Corintios qué es el cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo. Entonces usted le pegaría fuego al templo del Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Fíjese que Israel hizo algo con Saúl. Quemaron su carne, pero no sus huesos, para darle cristiana sepultura. Mire qué tremendo. Va a decir usted, pastor, se está saliendo del tema. No, estoy dentro de lo mismo, porque José habló de sus huesos y dijo, no me vayan a dejar aquí, porque aquellos tenían costumbres muy raras, como la Biblia habla de los orientales, ¿verdad? Y dice que tienen ciertas costumbres, las cuales nosotros no debemos de practicar. Entonces cuando usted dice, ¿cómo? Si quema el cuerpo y quema los huesos, está quemando el templo del Señor. Entonces, pero tal pastor o tal apóstol dice esto. Es que usted no solo se debe basar a lo que diga un apóstol, usted debe de investigar en las Escrituras, usted debe confirmar por la palabra si realmente está en lo correcto o no. Porque si usted lo tiene ahí al familiar, y ¿sabes qué, manito? Me sale más barato, si te entierro me salen 100. ¿Y te imaginas? Si te prendo un cerillo, mira, me salen 5. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Ahí como que nos está dando un mensaje José también, ¿verdad? Por la fe habló y dijo, por favor, se llevan mis huesos y los introducen a la tierra prometida, para decir, alguien que murió con poder hoy está declarando una gran victoria porque entró a la tierra prometida, hermanos. Mire qué tremendo. Entonces aquí vamos nosotros entendiendo los que murieron con poder. Ahora, bueno, seguimos, porque quiero avanzar y llegar a otros puntos que traigo aquí. Moisés, Mateo 17:3. Ahora vamos aquí al punto. Usted va a decir, hermano, ¿murió Moisés? ¿Sí murió? Casi no se les bajó la pila, hermanos. ¿Se descargaron? ¿Murió Moisés? ¿Sí? Bueno, ok, ya lo soy. Mateo 17:3 dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. 17:4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Mire qué bonito se oyó, ¿eh? Bueno es para nosotros que estemos aquí. Que usted diga, oh, qué bueno, estoy aquí, hermano. Pero mire, él dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí, pero cayó en un error. ¿Por qué no hacemos una enramada para ti? Le dijo. Una enramada para Elías. Mire qué tremendo. Estaba hablando de hacer 3 enramadas, hermano. Y una para Moisés, dijo. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, dijo. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, ¿pero Elías se murió? Fue arrebatado, no murió. Pero Moisés sí murió, ¿eh? Pero sabe, hermano, que hablando del poder de los que mueren, él murió para este mundo. Aunque no murió su cuerpo, pero él sí murió para este mundo. Él fue perseguido por causa del Señor, el profeta Elías. Murió para este mundo. Entonces ahí vamos al punto del poder de los que mueren. Porque también en este punto no le estoy hablando solo del que muere físicamente, sino del que muere también, hermanos, porque llegamos al punto, si usted muere físicamente, ya se fue de aquí. Pero el que muere espiritualmente, ¿de qué forma? Muere para este mundo, pero físicamente está vivo. Elías no murió físicamente para este mundo, ¿o sí murió? Físicamente no lo enterraron,
pero murió para sus deseos de este mundo, hermano, con tal de agradar a Dios. Entonces aquí le quieren hacer una celebración. Ahora el punto aquí sería, ¿se vale hacer celebraciones de esa manera? Le pregunto, hermano, ¿se vale hacerle una enramada a Moisés y una a Elías? Porque hoy llegamos a cada cosa que decimos, en las iglesias se celebra cada cosa hoy en día, hermano, que nosotros decimos, estos no han muerto. Estos quieren competir con el mundo. ¿Y saben ustedes que el evangelio no es para competir con nadie? El evangelio es lo más grande que nosotros tenemos de parte de Dios. Amén. Y no es para estar compitiendo con nadie. Entonces, al decirle ahí al Señor, Señor, una ramada para ti, una para Elías, una para Moisés, estaban poniendo en una competencia a estos hombres al hacerles enramada a cada uno. ¿Tenían el mismo nivel Elías y Moisés que Jesús? No, hermanos. Entonces cayeron en un error. Entonces dice que fueron quitados de la vista de ellos en esos momentos, porque cayeron en un error de querer, hermanos, presentarles cierta adoración. Entonces aquí es donde nosotros debemos de estar bien cuerdos en el Señor. Por eso es importante, Señor, ya no quiero vivir yo. Usted no puede repetir esto durante la predicación. Señor, ya no quiero vivir yo, hermanos, porque el que muere para este mundo está velando por siempre hacer lo que Dios le ha mandado. No caer en los errores de muchos cristianos que hoy en día, hermanos, están haciendo festividades, hermanos, al hombre y no a Dios. Culto al hombre y no a Dios. Entonces aquí vemos que, hermanos, un Moisés, un Elías, que fueron arrebatados de la tierra, pero con el poder de Dios, porque murieron a este mundo. Amén. Bueno, sigo, y Jesús sabemos nosotros que murió y resucitó, ¿verdad? Bueno, Sansón, hermanos. Fíjense que el tema lo saqué basado en este versículo. ¿Se acuerdan que los que estuvieron allá en el velorio donde fuimos? Amén. Ahí empecé a hablar con la gente y fíjense que Sansón fue un hombre que la Biblia dice que fueron más los enemigos que venció en su muerte que estando en vida. Mire, hermano, y se me prendió el foco ahí y dije, qué tremendo está esto. Los que mueren con poder, hermano. Mire, ese es el punto. ¿Por qué la iglesia no tiene poder? ¿Por qué la iglesia no está avivada? Porque trae un montón de ataduras, hermanos. Porque trae ligaduras ahí todavía, trae situaciones que le estorban. Entonces, hermano, en lugar de estar avivado, está opaco. Está débil, no puede sacar alabanza a Dios, tiene debilidad espiritual porque no ha muerto a este mundo. Entonces aquí vemos, mire, Sansón, Jueces 16:30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo, dice, que estaba en ella. Y los que mató al morir, dice, fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Entonces aquí vemos nosotros el poder de los que mueren. Quiere decir que si usted y yo cada día, por eso el apóstol decía que él cada día moría. Cada día moría. ¿Sabe usted lo que es morir cada día, hermano? Estamos velando, Señor, ya me está provocando, estas personas me están provocando para que yo actúe como los del mundo. Pero yo ya no soy de este mundo, Señor. Yo soy tuyo. Entonces yo tengo que morir a eso. Cada día muero, Señor. Cada día, y estoy velando que de veras muera cada día a lo que yo quiero. Que muera cada día a los que los del mundo quieren. Realmente, hermano, y eso es lo que hay que entender hoy. Velar por morir con victoria. Velar por morir con poder. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros cada día morimos, se está despertando un poder tremendo en nuestra vida. Se está despertando un avivamiento grande en nosotros. Entonces, eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos. Y miren lo que la Biblia habla acerca de Eliseo. Otro que muere con poder. Segundo Reyes 13:21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Oiga, usted que diga, hermano, qué asombrante eso, ¿verdad? Que alguien llegue y aquí yace un hijo de Dios que en tal fecha partió de esta tierra. Y entierran a otro ahí, hermano, y toca los huesos de alguno de ustedes ahí y se para y se echa a correr también. Dice uno, qué tremendo, este hombre murió con poder. ¿Qué nos dice que murió con poder? Que aún los muertos al tocarlo resucitaban.
Entonces aquí va usted viendo algo que usted puede decir, Señor, fíjense hermanos que cuando uno muere, sale poder de uno. ¿Qué dijo Jesús cuando lo tocó a la mujer de flujo de sangre, hermano? Alguien me ha tocado. Dijo, ¿por qué? Porque ha salido poder de mí. Entonces cuando nosotros morimos, el poder de Dios empieza a actuar. Dios empieza a hacer grandes cosas, hermano. Pero si nosotros no morimos, ¿cómo dice la Biblia? Si el grano de trigo cae en tierra, ¿y qué dice? Y no muere, dice. No lleva fruto consigo. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, dice, lleva mucho fruto consigo. Entonces quiere decir que el poder de los que mueren está en, hermanos, en que entendamos cada día a qué cosas tenemos que morir. Mire, yo le pregunto, ¿cuántos son casados aquí? Levanten la mano los casados. Cuando su esposa dice algo que usted no está de acuerdo, ¿usted qué hace? Dígame, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reaccionamos, hermano? Hermana, ¿cómo reacciona usted cuando su esposo dice algo que no le parece? ¿Qué le dice usted? Ya tienes poco pelo, ¿eh? Y si sigues así te voy a dejar sin nada. ¿Así reacciona usted? O usted dice, ¿sabes qué? Yo estudié Kung Fu, ¿eh? ¿Kung Fu Panda o cuál? Pero el asunto es que está reaccionando de una forma carnal. Le está diciendo que usted tiene ciertas áreas que están vivas como una defensa en usted. Y usted no está diciendo que usted está muriendo cada día para que el Señor sea exaltado. Amén. Y que usted está testificando de que usted trae en su cuerpo la muerte de Cristo. Y anuncia la muerte de Cristo cada día. Entonces ahí es donde nosotros vamos entendiendo, hermano, y estamos dando vida en lugar de dar muerte. Que si alguien nos toca, cobra poder. Amén. Fíjese qué tremendo era Pedro, hermano, que con la pura sombra de Pedro se paraban los paralíticos. Eran hombres que habían muerto a este mundo, que habían muerto a ellos mismos y vivían solo para el Señor. Ahora mire, ese fue Eliseo. Pablo, 1 Corintios 15:51. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que cada día muero. Ay, hermanos, cuando actuamos mal en un día y pasó la noche y ni en la noche reflexionamos, ¿verdad? Hasta el otro día, ay, ayer me porté mal. O pasan 3 días y no se habla con su pareja. ¿Cómo reacciona usted? Señor, yo no puedo asegurar que cada día muero. Mire qué tremendo. O que usted me diga, pastor, ya no aguanta un hombre, venga a ayudarme a golpearlo. Por eso cuando los hermanos me hablan, digo, ¿qué vamos a golpear? Y dice, no a nadie. Ah, bueno, entonces digo, está bien la cosa. Pero ahora el asunto es este. Cuando usted se da cuenta cómo está su vida, ¿qué dice? ¿Ya morí? ¿Ya no vivo yo? ¿O todavía vivo yo? Ese es el asunto. Entonces fíjese que el Señor dijo algo. Todo el que quiera venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dijo? Tome su cruz cada día y sígame. Quiere decir que estaba diciendo, todos los días te tienes que crucificar. Todos los días tienes que morir. Mire qué tremendo. Entonces el apóstol aquí dice, cada día muero. Ahora mire, Romanos 6:9. Me gusta estos versículos, sabiendo, dice, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, ¿para qué tenemos que morir? ¿Para qué tenemos que morir cada día, hermanos? Ya se les descargó la pila a los hermanos, no traen Energizer, ¿verdad, hermanos? A ver, ¿para qué debemos de morir todos los días? Al pecado todos los días. Cada día muero. Entonces dice, fíjese lo que dice, la muerte ya no se enseñoreará el Señor, porque Él murió una sola vez por los pecados, dice, y vive para Dios. ¿Para quién tenemos que vivir cada día? Para el Señor. ¿Para qué tenemos que morir? Para el pecado cada día. Ahora, verso 11. Así también nosotros,
Vosotros, dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí es donde usted va a empezar a entrar a otra dimensión, a otra etapa, donde el Señor le va a empezar a hablar. Hoy tal vez usted dirá, pastor, ¿por qué Dios a usted le habla? O otro hermano en la iglesia dice, hermano, fíjese que Dios me habló, ¿y por qué a mí no me habla? Entonces usted tiene que pensar, ¿será que no muero y por eso Dios no me habla? Mire, hermano, porque cuando uno muere al pecado, vive para Dios. Y cuando uno vive para Dios, entonces el Señor empieza a hablar a la vida de uno y le empieza a instruir, lo empieza a guiar. Amén. Entonces tenemos que morir, hermano, morir al pecado y vivir para el Señor. Ahora, los elementos que usa el Señor para que muramos. ¿Qué elementos usa el Señor para que muramos, hermano? ¡Ey, échenle agua caliente que se muera! No, no se muere. ¿Qué más dice la Biblia que usa? Aquí dice que el Señor usa el bautismo como elemento para que nosotros muramos. Mire, hermano, por eso mire qué bonito cuando uno sale de las aguas, dan ganas de llorar, hermano. Fíjese que cuando yo salí de las aguas me preguntaron, ¿qué sentiste? ¿Qué experiencia tuviste? Me quedé un rato callado porque tenía un nudo aquí en la garganta, hermano, no podía hablar. Pero cuando empezaron a salir los chorros de lágrimas, algo bien lindo, les digo, son unas grandes cargas, se me quitaron de encima. Hermano, y empezó a cambiar mi vida. Vida nueva. Vida nueva. Entonces es importante morir. Amén. Para vivir, ¿sí o no? Amén. Entonces dice aquí, porque somos sepultados juntamente con Él para morir por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en nueva vida. Entonces al sepultarnos es un elemento del bautizo, tenemos que morir para que nos sepulten. Y entonces dice que al salir del agua traemos resurrección. Entonces cuando revivimos, hermano, se despierta lo que se había muerto en nosotros. Fíjense, nuestro espíritu había muerto. Y entonces despierta nuestro espíritu. ¿Y qué pasa? Cobramos vida nueva. Entonces mire qué tremendo, empezamos a vivir una vida nueva. ¿Y quién no quiere estar con alguien nacido de nuevo? Todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué alegría verte. Qué bendición. Estás alegre siempre, estás agradecido siempre. ¿Por qué? Porque Dios te dio una vida nueva. Por eso es que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas a la basura, écheles fuego, sepúltelas. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque ya morimos con Cristo. Y mire, y tiene efecto esa muerte, hermano, tiene un efecto poderoso, porque nuestra vida cambia y de una vez y para siempre. Amén. Miren, me acuerdo una vez unos que decían que eran cristianos y me invitaron a ir con ellos, y los sinvergüenzas, hermano, cuando nos subimos al bochito, agarran y ¡pac! Suena una caguama, hermano, una cerveza de al litro, y dice, hermano, un traguito. No nos va a ver nadie. Hermanito, un traguito, y le dio a su sobrino una botella también, y llevaba 3, hermano. Este dijo, vamos a hacer un trío aquí, va, de borrachos. Yo dije, no, discúlpeme, pero yo desde que el Señor me cambió y me dio vida nueva, no necesito eso. Amén. Pero mira, hasta sudaditas están de frías. No importa que estén sudaditas, yo ya morí para eso. Ahora vivo para Cristo. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo tenemos que morir? Hermanos, hay deseos en los cristianos que no son ministrados. Y a veces estamos en la iglesia con deseos mundanos y no han muerto a esos deseos. Entonces uno tiene que morir. Fíjese que por eso se cuenta que una vez un hermano le salió un problema y le dijo al que se iba a golpear, mira, esta no la sumergieron cuando me bautizaron, le dijo, y lo iba a golpear, hermano. Entonces ese es el asunto. Si cuando te sepultan con el Señor no es completo, entonces no moriste. Tienes que morir cada día. Hay cosas que quedan vivas, pero tú les tienes que dar muerte. Amén. Entonces aquí está diciendo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces Dios no es Dios de muertos, ¿verdad, hermanos? Va a decirte tal vez sí, hermano, porque aquí en la iglesia hay varios muertos. Por eso el Señor les dijo a los fariseos, ¿cómo les dijo? Ustedes por fuera parecen sepulcros blanqueados, les dijo, ¿verdad? Y por dentro
están llenos de huesos muertos, les dijo. Mire, entonces quiere decir que cuando nosotros morimos, nuestro espíritu se refugia en nuestros huesos y entonces cobramos vida, hermano. Y empezamos a decir, gloria a Dios, vivo para Cristo, soy de Cristo. ¿Usted puede decir, soy de Cristo? Vivo para Cristo. Amén. Mire qué importante los elementos que usa el bautismo para morir y el bautismo, hermanos, para andar en vida nueva. Mire qué bendición. Por eso el que no se ha bautizado, bautícese. Gloria a Dios, amén. 2 Corintios 4, 10 y 11. Llevando, mire lo que hacía el apóstol Pablo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mire, hermano, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, pero para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Usted así, las dos cosas a la vez, hermano. Mire qué tremendo. Mi carne tiene que morir a este mundo. Mi carne tiene que morir a los deseos paganos. Mi carne tiene que morir al pecado. Tiene que morir a la rebeldía, a la desobediencia, a la mentira, al engaño. Tiene que morir mi carne. Y mi carne tiene que vivir para Cristo. Por eso Pablo dijo, si algo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces, mire, qué bonito, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y mire, verso 11 dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. ¿Dónde se debe manifestar la vida de Jesús? En nuestra carne mortal, hermanos. Entonces ahora estamos entendiendo por qué tenemos que morir. Es importante. Usted y yo tenemos que velar todos los días. Decir, Señor, tengo que morir a esto otro que acabas de descubrir. Por algo permitiste que me provocara. No he muerto a eso. Señor, tengo que morir a eso también. Hermanos, cuántas cosas hay a las que tenemos que morir. Y a veces como no hay redargüimiento de espíritu, sentimos como que estamos bien. Entonces hay que decirle al Señor. Yo le estaba diciendo, Señor, redarguye a tu iglesia de pecados. ¿No se ha fijado que la Biblia dice, cuando el Espíritu venga, Él los convencerá de pecado? Él los convencerá de juicio y Él los convencerá de justicia, dijo. Entonces hay que decirle al Espíritu Santo, si yo no estoy cada día muriendo, redargúyeme de pecado, Espíritu Santo, para que ese pecado no se siga albergando en mi vida y entonces yo pueda verdaderamente morir para que viva para Cristo. Bueno, se acabó. Así usted, ay hermano, pero mire hermano, es tan importante que entendamos. A ver, ¿estamos aquí? ¿Usted ya se murió? Le vuelvo a preguntar. ¿Usted ya se murió? Si no se ha muerto, hoy voy a hacer un llamado al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Y guíanos a todos a la muerte. Ven, Espíritu Santo. Y guíanos a todos a morir. Guíanos a morir. Aún a los que no queremos morir, llévanos a morir. Mire, ¿se acuerda usted que en San Juan 21 el Señor agarró a Pedro y le dijo, Pedro, cuando eras joven te ceñías, hacías lo que querías, ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, otro te ceñirá? Y dice la Biblia, dijo esto dándole a entender con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios. Mire qué tremendo, hermano. Nuestra muerte glorifica a Dios. Cuando nosotros aprendemos a morir, estamos glorificando a Dios. Entonces es importante que entendamos cómo debemos morir. ¿A qué tenemos que morir? ¿Qué cosas no han muerto en nosotros? Están vivas ahí y albergadas dentro del templo. Hay que sacarlos. Y usted va a decir, es bíblico, hermano. Va a decir usted, es bíblico que yo todavía albergue pecado. Es bíblico que todavía albergue chivos. Es bíblico que todavía albergue cabritas. Es bíblico que todavía albergue la soberbia, la altanería, la desobediencia. Sí, porque el templo tuvo que llegar a Jesús con un chicote.
y sacarlos a todos a chicotazos y sacar todo lo malo que estaban haciendo. Entonces, cuando tú no sabes sacar aquello que afecta al templo de Dios, el Señor viene y trae juicio. Y al traer juicio va a sacar todo lo que está contaminando su casa. Porque el Señor dijo, ¿qué no sabéis que está escrito en la ley? El celo de tu casa me consume. Entonces, si tú no sabes purificar tu vida, santificar tu vida, el Señor va a tener que hacerlo. Pero lo va a hacer de una manera que te va a chicotear. ¿Sí es un chicote, Señor? ¿Sí o no? Sí. ¿Te va a chicotear si no lo haces? Sí. Pero va a limpiar el templo. Amén. Y a eso se le llama administración con juicio. Entonces es importante que nosotros atendamos cada día, Señor, aquí estoy, papito. Si te vas a trabajar a las 9, tienes tiempo para pararte temprano y orar. Si te vas a trabajar a las 6, tienes tiempo para pararte a las 4 de la mañana y orar. Tienes tiempo para ponerte a cuentas con el Señor y encomendarte al Señor y pedir al Espíritu Santo que te guíe a donde tienes que ir. ¿A dónde llevó el Espíritu Santo a Jesús, hermanos, después de bautizarse? Al desierto. ¿O ya tienes vida nueva? Te voy a llevar donde está la prueba. Te voy a llevar donde está la lucha. Te voy a llevar donde está la tentación. Y tienes que vencer. Y tienes que soportar. Entonces, eso hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros no lo hacemos. Por eso, 1 Corintios 11 dice, si pues nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, ya no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Para que no nos perdamos, hermano. Hay ganancia todavía. Mire, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Hay ganancia porque usted dice, yo no lo hice, pero me di un chicote, pero ya aprendí. Ahora yo lo voy a hacer. Cada vez que hay Santa Cena, papito, no me la pierdo. Aquí estoy. Me estoy examinando, Señor. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué contaminaciones traigo? ¿Qué está sucio en mí, Señor? Porque quiero que me purifiques. Quiero que me santifiques. Quiero morir para este mundo, Señor. Ya no quiero vivir yo. Amén. Póngase de pie. Venga aquí adelante. Arturo, me ayudas a orar. No vayas a tocar hoy. Me ayudas a orar. Mana Lulú, me ayuda a orar. Mi esposa me ayuda a orar.